Bueno, en este video vamos a estudiar la teoría sobre las sumas de Riemann. Entonces vamos a iniciar primero dando la definición de qué es una suma de Riemann. Entonces tenemos que si f se define en el intervalo cerrado a, b, y el límite de las sumas de Riemann sobre la partición P de A, B, pues ese tipo de partición lo podemos tomar una partición de forma regular, como lo que se miró en la primera parte de sumas de Riemann en el video anterior, o se la podría tomar una partición irregular, es decir, que la distancia entre cada punto no es igual. Para hacerlo pues para este curso, nosotros tomamos particiones regulares, es decir, que cada punto de la partición está separado a una misma distancia delta x, que la hemos llamado. Entonces, y el límite, entonces ese límite lo llamamos el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de la función evaluada en c sub i multiplicado por delta x, donde c sub i es un valor en el intervalo x sub i menos 1, x sub i. Entonces, si este límite existe, entonces vamos a decir que f es integrable en el intervalo a, b. Entonces, este es un concepto muy importante del cálculo integral. Cuando una función es integrable en el intervalo a, b, cuando este límite, que es el llamado límite de las sumas de Riemann, ese límite existe. Y el límite y dicho valor, o dicho límite, mejor, se denota coma, y dicho límite se denota como. Entonces, límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual 1 hasta n de f de c sub i por delta x es igual a integral desde a hasta b de f de x de x. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta de cómo llegar del límite, cómo llegar a la notación de esta integral. A esta la vamos a llamar una integral definida. Bueno, vamos a escribir acá abajo el límite
recibe el nombre de integral definida. Integral definida. Y lo decimos es la integral definida de f de a hasta b. De f de el valor a hasta el valor b. A este número a se le llama límite inferior de integración. A se llama límite inferior de integración y b se llama límite superior de integración. Ahora, ¿cómo relacionamos este valor c sub i y cómo relacionamos este delta x con los valores que vemos aquí en esta integral definida? Entonces, primero que todo, ¿quién es delta x? Delta x es la distancia que hay entre cada valor de la partición. Entonces, por lo tanto, ese valor, como lo habíamos visto en el video anterior de sumas de Riemann, ese valor es b menos a dividido entre n, donde n es la cantidad de rectángulos que voy a tomar. En este caso, pues de aquí en adelante, por este video, lo vamos el n a tomar como un n cualquiera, donde n sabemos que es un valor muy grande que tiende a infinito. Ahora, ¿cómo garantizamos? Y habíamos dicho arriba en la definición que c sub i tiene que estar en el intervalo desde x sub i menos 1 hasta x sub i. Entonces, generalmente ese valor de c sub i lo vamos a tomar de esta forma. Lo vamos a tomar como el límite inferior a más la distancia que hay entre cada elemento, que es delta x, y esto multiplicado por i, que es el índice de la sumatoria. Entonces, de esta forma lineal, generalmente se define ese valor c sub i. Entonces, para comprender mejor esta definición, entonces vamos a... bueno, y antes de esto vamos a tener en cuenta las siguientes sumatorias. Para el cálculo, entonces, punto aparte, para el cálculo de algunas integrales definidas, utilizaremos las siguientes sumas. Entonces, por ejemplo, la primera de ellas es de que la suma desde i igual a 1 hasta n de una constante cualquiera k es igual a k por n, donde k es cualquier número real. La siguiente es la suma desde i igual 1 hasta n de del valor i, es decir, la suma de los n primeros números naturales. Este valor nos da n por n más 1 dividido entre 2. Así también el cálculo de i igual 1
hasta n de los cuadrados de i cuadrado. Esto es n por n más 1 por 2n más 1 dividido entre 6. Y también tenemos el cálculo de la suma de cubos, es decir, de i al cubo, que esto nos da n cuadrado por n más 1 al cuadrado dividido entre 4, es decir, el cuadrado de esta suma. Entonces, con esas sumas, nosotros podríamos calcular, realizar, por ejemplo, el cálculo de algunas integrales definidas. Entonces, como por ejemplo, como un primer ejemplo, entonces vamos a calcular la integral desde 0 hasta 2 de x al cuadrado de x. Entonces, ¿cómo lo hacemos por las sumas de Riemann? Entonces, si lo queremos hacer de forma general, uno sería hacerlo por las sumas inferiores, sumas superiores y hacemos una aproximación tomando un n fijo. Pero si lo hacemos para cualquier valor de n, entonces lo hacemos calculando el delta x, el c sub i, etc. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Integral desde 0 hasta 2 de x al cuadrado de x. En el anterior video se explicó cómo hacerlo para un n en particular. Por ejemplo, si hacemos 10 divisiones, si hacemos 15 divisiones, etc. Entonces lo que vamos a calcular es un valor aproximado de esta integral definida. Pero ahora ya vamos a calcular el valor real, el valor exacto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la definición de arriba, con la definición del límite de las sumas de Riemann. Entonces, ¿qué sabemos que es igual a esto? En este caso, ¿quién es f de x? En este caso, la función f de x es x al cuadrado. Entonces, como es x al cuadrado la función, entonces vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito, de acuerdo a la definición que la vimos arriba, de la suma desde i igual 1 hasta n de la función f evaluado en c sub i multiplicado por delta x. Entonces ahora calculemos aquí al lado quién es delta x y quién es c sub i. ¿Quién es delta x? Delta x es b, que valdría 2, menos a, que valdría 0, dividido entre n, es decir, la fracción 2 sobre n. ¿Y quién es c sub i? C sub i habíamos dicho que era a, que en este caso sería 0, más el delta x, que vale 2 sobre n, multiplicado por i. Es decir, que el resultado nos daría 2i sobre n. Ese es f, ese es el c sub i. Entonces calculamos esa sumatoria. Entonces, ¿qué nos quedaría? Entonces esto nos quedaría igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual 1 hasta n de f evaluado en c sub i, que sería 2i sobre n, multiplicado por delta x, que es 2 sobre n. Entonces vamos a calcular ese límite. Entonces esto sería el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n. ¿Cuánto me da la función evaluada en 2i sobre n? Pues la función es x al cuadrado, entonces este es el x. Entonces ese x, 2i sobre n, debo elevarlo al cuadrado. Eso es lo que me dice la función, multiplicada por 2 sobre n.
Simplificando esto me daría el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n. 2i al cuadrado me daría 4i cuadrado, multiplicado por 2 me daría 8i al cuadrado, dividido entre n al cuadrado y multiplicado por este n me quedaría en el denominador n al cubo. Noten que el 8 sobre n al cubo es constante en esta suma, por lo tanto puedo sacarla como factor común. Es decir, me quedaría el límite cuando n tiende a infinito de 8 sobre n al cubo por la suma desde igual 1 hasta n de i al cuadrado. Entonces, noten que 8 sobre n al cubo es constante en esta suma, pero no es constante en el límite. Lo único constante sería el 8. El 8 sí lo podría sacar si quiero del límite, pero el n no porque es parte de la variable de este límite. Entonces aquí lo que tengo que hacer ahora es calcular esta suma, pero esta suma la calculamos con la definición que teníamos arriba. Entonces arriba habíamos visto que la suma de i cuadrado es, entonces la suma de i cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Entonces escribimos aquí, esto es n por n más 1 por 2n más 1 dividido entre 6. Vamos a sacar estas dos constantes del límite, simplificando 8 sextos. 8 sextos nos dan mitad 4, mitad 3 por el límite cuando n tiende a infinito de, aquí también podemos simplificar este n con un n al cubo y nos quedaría de n más 1 por 2n más 1 dividido entre n cuadrado. Y tenemos que calcular ese límite. Entonces, ¿cuánto nos da este límite? Pues este límite lo podemos calcular desarrollando este binomio, este producto aquí, este producto notable, que nos quedaría límite cuando n tiende a infinito de 2n cuadrado más 2n más n me daría 3n más 1. Y eso dividido entre n cuadrado, pues sabemos que si sacamos factor común n cuadrado y simplificamos entre el n cuadrado, esto nos da 4 tercios del límite cuando n tiende a infinito, perdón, cuando n tiende a infinito de, o la manera más fácil de verla es dividiendo todo entre n cuadrado, la mayor potencia, y nos quedaría 2 más 3 sobre n más 1 sobre n cuadrado. Sabemos que estos valores tienden a 0 cuando n tiende a infinito, por lo tanto el resultado me da 2 y 2 por 4 me daría 8, que me daría 8 tercios. Entonces, con esto concluimos que la integral desde 0 hasta 2 de x al cuadrado de x vale 8 tercios de unidades cuadradas. Recuerden que cuando la función es positiva en el intervalo a, b, esa integral definida me está representando el área bajo la curva. ¿Mm? De esta forma, entonces, se calculan integrales definidas usando las sumas de Riemann. ¿Mm? Y no solo se puede calcular para la variable x, también para funciones sobre el eje y. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, este lo voy a dejar aquí como un ejercicio para que ustedes lo complementen. Entonces, graficar
el área definida por la integral desde 1 hasta 2 de 4y al cubo de y calcular su valor. Entonces, si ustedes, aquí lo voy a hacer el gráfico, si ustedes realizan el gráfico, entonces aquí tenemos una función, pero cuya variable independiente es y variable dependiente es x. Entonces, y es de tipo cúbico, x igual a 4y al cubo. Entonces ese gráfico tenemos que dibujarlo solo cuando y vale 1, entre 1 y 2, solamente entre 1 y 2 el gráfico. Y para, por ejemplo, cuando y vale 1, si y vale 1, x vale 4. Entonces digamos que el valor de 4 está por aquí. Si y vale 1, x vale 4. Y si y vale 2, entonces 2 al cubo 8, 8 por 4 me daría 32. El valor de x sería 32. Y esa como es una función cúbica, pero con variable independiente y, entonces el gráfico me daría de esta forma. Entonces, y tendríamos entonces que el área definida por esta integral está en relación al eje y, es decir, el área bajo la curva cuya base es el eje y. Entonces sería esta área. Entonces sería esta área de aquí, que es la que voy a pintar aquí. Entonces ese sería el área que me están pidiendo calcular. Este valor de esta área. Entonces para eso utilizo las sumas de Riemann. En este caso, ¿quién sería la función? La función sería f de y igual a 4y al cubo. El valor de a valdría 1, el valor de b valdría 2 y con eso calculo delta y, que sería lo mismo, b menos a sobre n, y c sub i, que sería a más delta y por i. Entonces, ustedes pueden llegar la respuesta que les da después de desarrollar toda esa suma con las sumas de Riemann, la respuesta es de 15 unidades cuadradas. Entonces, si tienen alguna duda, me escriben para resolverlas. Muy bien, vamos ahora a hacer otro ejemplo, pero de tipo demostrativo. Entonces, vamos a ahondar en el siguiente ejemplo. Entonces, demostrar que la función f de x igual a x, esa función lineal, es integrable para cualquier intervalo, a, b de los números reales. Entonces, ¿cómo hacemos esa demostración? Entonces, para eso, lo que debo demostrar es que, como debo demostrar que f es integrable en a, b, se debe probar que la integral desde a hasta b, entonces aquí escribamos, para ello, debo probar que la integral desde a hasta b de f de x existe.
Entonces, vamos a calcular. En este caso, vamos a calcular delta x. ¿Quién es delta x? B menos a dividido entre n. Y calculemos quién es C sub i. C sub i es a más delta x, que vale b menos a sobre n multiplicado por i. Ese sería entonces el valor de C sub i y el valor de delta x. Entonces, vamos a calcular dicha integral. Entonces, la integral desde a hasta b de x es igual. Entonces, ¿a qué es igual? Pues es igual al límite. Entonces, perdón. Es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de f evaluado en C sub i multiplicado por delta x. ¿Y esto quién es? El límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de f evaluado en C sub i. ¿Pero quién es C sub i? Dijimos que C sub i era a más b menos a por i sobre n, y esto elevado por delta y esto multiplicado por delta x, que es b menos a sobre n. Pero como la función f de x es la idéntica, f de x igual a x, entonces f evaluado en este valor es el mismo. Por lo tanto, me quedaría el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de el valor a más b menos a por i sobre n, y esto multiplicado por b menos a sobre n. Y si nosotros multiplicamos, entonces esto nos quedaría, desarrollando lo que está dentro del límite, nos quedaría sumatoria desde igual 1 hasta n, y nos quedaría a factor de b menos a sobre n más b menos a al cuadrado sobre n al cuadrado, y eso multiplicado por i. Entonces, como tengo dos sumas, la sumatoria de una suma, entonces la sumatoria de una suma, pues por propiedades de las sumas, puedo separarlas en dos, ¿no? Entonces, ¿esto qué me quedaría? Quedaría el límite cuando n tiende a infinito, y la primera suma, que sería la suma del primer término. Pero si ustedes observan, esta suma es constante en esta sumatoria. Entonces puedo sacar esa constante. Me quedaría a por b menos a sobre n por la suma desde igual 1 hasta n de 1. Porque como he sacado todo, entonces me quedaría el factor 1. Y de la otra puedo sacar como constante estos dos cuadrados. Entonces me quedaría más b menos a al cuadrado sobre n cuadrado por la suma desde igual 1 hasta n de i. Entonces vamos a calcular ahora esas sumas. Según lo que vimos arriba, en el cálculo de esas sumas sabemos que la primera suma, como 1 es una constante, entonces la suma es la constante por n, 1 por n, que me daría n. Y en la otra, como la suma de este i es n por n más 1 dividido entre 2. Entonces vamos a simplificar este n con este n, esta con esta, y calculamos el límite de lo que queda.
Entonces vamos a calcular este límite. El límite de esta, como es una constante, entonces me va a quedar la misma constante, que A, me quedaría A multiplicado por B menos A, el primer límite, y en el otro me quedaría más B menos A al cuadrado, y aquí me quedaría N más 1 sobre N, ¿no? Bueno, perdón, sobre 2, ¿no? Sobre 2, y entonces, y me quedaría el límite de N más 1 sobre N, cuando N tiende a infinito. Entonces, si dividimos entre N, me quedaría 1 más 1 sobre N, que ese límite me da 1. Entonces me quedaría esto multiplicado por 1. Pueden pausar el video, realizar el ejercicio y comprobar que ese límite da 1. Entonces de aquí no me queda más que factorizar, simplificar estas operaciones, sacando factor común b menos a, y entonces me quedaría factor común de a más b menos a dividido entre 2. ¿Y esto quién es? Esto es 2a más b menos a. Esto me quedaría b menos a. Haciendo las operaciones me quedaría 2a más b menos a dividido entre 2. Y esto es b menos a multiplicado por a más b, o b más a, mejor, escribámoslo, multiplicado por b más a. Y esto dividido entre 2. Ahí tenemos una diferencia de cuadrados, la cual nos da b cuadrado menos a cuadrado sobre 2. ¿Qué concluimos de aquí? Luego, concluimos que la integral desde A hasta b de x es b cuadrado menos a cuadrado sobre 2. Entonces, y eso se cumple para cualquier intervalo a, b. Es decir, existe. Es un número real. Por lo tanto, concluimos que f de x igual a x es integrable en el intervalo a, b, como lo queríamos demostrar. Entonces ahora aquí hay un teorema que es importante resaltarlo y es el siguiente. Teorema. Si f es una función continua, en el intervalo a, b, entonces f es integrable en a, b. Entonces, la continuidad implica integrabilidad. Entonces, por ejemplo, el ejemplo anterior, como sabemos que la función lineal f de x igual a x es continua en a, b, por este teorema, entonces se garantiza que f es integrable, como lo demostramos anteriormente. Bueno, vamos entonces ahora a estudiar otro teorema que es muy importante en el cálculo integral y es el teorema fundamental del cálculo. Entonces, a continuación, daremos una prueba
una demostración del teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental del cálculo. En este video voy a explicar la demostración, cómo se comprueba la veracidad de este teorema, del teorema fundamental del cálculo. En los videos que siguen, entonces ya daré ejemplos de cómo aplicar este teorema. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que dice el teorema? Entonces lo voy a escribir aquí con otro color. Dice que si una función es continua en A, B, entonces se necesita que sea continua, ¿sí? Para que por el teorema anterior sea integrable. Y además tenemos otra función f mayúscula que es una antiderivada. Es una antiderivada de f minúscula en dicho intervalo. Entonces, la integral desde A hasta B de f minúscula de x es igual a la antiderivada f de x evaluada en b desde A hasta B. ¿Y cómo vamos a evaluar la antiderivada desde A hasta B? Primero evaluamos en el límite superior y le restamos f evaluado en el límite inferior. Y eso es todo. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Pues voy a hacer este ejemplo, pero después lo borro porque es muy sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, la integral que habíamos visto desde A hasta B de x de x. Entonces, ¿quién es la antiderivada de esta función? Tenemos que f de x es x. ¿Quién es la antiderivada? La antiderivada pues no es más que x al cuadrado sobre 2. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? X al cuadrado sobre 2 evaluado en b primero, en el límite superior. Eso sería b cuadrado sobre 2 menos evaluado en a. Sería a cuadrado sobre 2. Y esto es lo mismo que b cuadrado menos a cuadrado sobre 2. Y este es el resultado pues que nosotros habíamos sacado en la demostración anterior, ¿no? La primitiva de esta es, o antiderivada es x a la 2 sobre 2, evaluado en b me da b cuadrado sobre 2, y menos evaluado en el límite inferior que me daría a cuadrado sobre 2. Entonces este teorema pues es muy importante a la hora de calcular las integrales definidas. Pero tengan presente que las hipótesis de este teorema es de que la función tenga primitiva finita y además sea continua. Esas son las condiciones para poder aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a empezar con la demostración. Entonces vamos a hacer la demostración. Demostración de este teorema. Bueno, entonces primero empecemos con una partición porque voy a tener en cuenta lo de las sumas de Riemann. Entonces, como necesito demostrar una igualdad, yo puedo partir del lado izquierdo y llegar al lado derecho, o puedo partir del lado derecho y llegar a concluir que es lo mismo que el lado izquierdo. En este caso, yo voy a partir del lado derecho. Entonces, vamos a empezar primero construyendo una partición. Entonces, sea P de A, B igual. Entonces, ¿quién va a hacer esta partición? Pues va a ser el valor x sub 0, que sería el A,
Luego seguiría el valor x1, que sería el x sub 0 más delta x, el x sub 2, x sub 3, x sub 4, etcétera, hasta llegar a un x sub n, que va a terminar siendo el valor de b. Una partición, entonces esta sería una partición del intervalo a, b. Entonces, vamos a partir de f de b menos f de a. F de b menos f de a es igual. Entonces, ¿a qué es igual? Lo que vamos a hacer es, bueno, en este caso, primero, teniendo en cuenta estos valores que he dado acá arriba en la partición, pues b es x sub n. Entonces, esto sería f de x sub n menos y a es f de x sub 0, ¿no? Según la partición. Ahora, lo que voy a hacer es agregar los otros puntos que faltan, es decir, el x1, el x2, el x3, hasta el xn-1. ¿Cómo los voy a agregar? Sumándolos y restándolos, para no alterar el resultado. Entonces me quedaría f de xn, y por acá voy a tener menos f de x0. Entonces, ¿qué le voy a agregar aquí? Entonces aquí le voy a agregar, por ejemplo, el valor f de x sub n menos 1 y menos f de x sub n menos 1. Entonces con eso no altero. Así sucesivamente hasta llegar a al último, que sería f de x sub 1 y menos f de x sub 1. Y por último, entonces ya escribo el menos f de x0. Ahora vamos a asociar los términos positivos y los negativos. Entonces, ¿quiénes serían los positivos? Entonces, los positivos serían f de xn más f de xn menos 1 más f de x1. Y nos quedaría, y factorizando el signo menos, nos quedaría, entonces el primero es f de xn menos 1, f de xn menos 1, más hasta llegar a f de x0. O sea, ¿qué factor común? El menos. Ahora escribamos estos en la notación de sumatoria, estos dos resultados. Entonces, el primero de ellos es la suma desde i igual 1 hasta n. ¿De quién? De f evaluado en x sub i. Y menos la suma. Y aquí tengo f de x0. Entonces yo podría colocar la suma desde igual 0 hasta n-1. Pero voy a colocar con el mismo índice desde acá, de igual 1 hasta n. Entonces aquí ya no sería f de x sub i, sino que sería f de x sub i menos 1. Para que cuando lo evalúe en 1 me dé el 0 y cuando lo evalúe en n me dé el n menos 1. Entonces hasta el momento tenemos que f de b menos f de a es la diferencia entre estas dos sumas. Muy bien, entonces. Y esto pues obviamente lo podemos escribir como una sola suma, porque tienen el mismo índice. Entonces esto no es más que f de x sub i menos f de x sub i menos 1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces yo lo que quiero hacer es, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es llegar a la integral. Y la integral definida
O sea, ¿cuál es el objetivo? Que lo voy a escribir por aquí. Es que tengo f de b menos f de a, y esto tiene que ser la integral desde a hasta b de f de x. Y si yo esto lo convierto en una suma de Riemann, todo esto en una suma de Riemann, yo necesito calcular un delta x y necesito el f de c sub i en un límite, en una sumatoria y calculando un límite. Entonces aquí ya tenemos la sumatoria. Aquí lo que mi idea ahora es agregar el delta x. Entonces vamos a agregar el delta x. Entonces, ¿cómo vamos a agregar ese delta x? Para agregar el delta x, entonces tenemos que definir quién es delta x, ¿no? En este caso, si es una partición regular, sería b menos a sobre n. Pero si es irregular, depende en cada intervalo. Entonces, ¿cómo calculamos delta x? Pues el delta x no es más que x sub i menos x sub i menos 1. Ese es el delta x. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, lo que voy a hacer acá es multiplicar y dividir por este valor. Entonces, aquí vamos a multiplicar por x sub i menos x sub i menos 1 y voy a dividir entre x sub i menos x sub i menos 1. Y entonces esto, ¿en qué se nos convierte? Entonces esto se nos convierte en la suma desde igual 1 hasta n de esta parte de aquí, f de x sub i menos f de x sub i menos 1 sobre x sub i menos x sub i menos 1. Y esta parte de acá ya es el delta x que nosotros tenemos. Entonces ahora vamos a utilizar el teorema del valor intermedio para derivadas. Entonces, por el teorema del valor medio o del valor intermedio, para derivadas, ¿qué es lo que nos dice? Que existe un valor c sub i en dicho intervalo x sub i menos 1, x sub i, tal que... Y entonces, ¿qué nos dice el teorema del valor intermedio para derivadas? Que f de x sub i menos f de x sub i menos 1 sobre x sub i menos x sub i menos 1 es igual a la derivada de f evaluada en el punto c sub i. ¿Y quién es la derivada de f mayúscula? Pues no es más que f minúscula en c sub i. ¿Por qué razón? Porque f es una primitiva. Entonces, esta suma que está acá, ¿cómo la vamos a escribir? Voy a colocar al igual acá, pero tengan en cuenta que esto es un paréntesis. Voy a continuar con el igual de acá. Entonces, ¿a qué es igual esto? Entonces, escribimos a la sumatoria desde igual 1 hasta n. O mejor, para que quede mejor, hagamos lo siguiente. ¿No? Para que ese igual de pronto es igual, da a pensar que es el mismo igual que venía desde acá. Entonces, coloquemos aquí así. El f de b menos el f de a, que era lo que nosotros estábamos haciendo desde el inicio, es igual a ¿qué? Es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de x sub i menos f de x sub i menos 1 sobre x sub i menos x sub i menos 1 por delta x. Pero ahora vamos a cambiar esta fracción por lo que equivale aplicando el teorema del valor intermedio para derivadas. Esto no es más que
f de c sub i por delta x, con c sub i un valor en el intervalo desde x sub i menos 1 hasta x sub i. Y esto no es más que una suma de Riemann, ¿no? Entonces, al tomar n a infinito, al tomar que n tiende a infinito, se obtiene que f de b menos f de a no es más que el límite cuando n tiende a infinito de la suma de igual 1 hasta n de f de c sub i por delta x, y esto no es más que la integral desde a hasta b de f de x de x. ¿Mm? Ok, entonces ahora este teorema fundamental del cálculo uno lo utiliza mucho, como les acabé de comentar. En los videos siguientes pueden mirar la aplicación de este teorema para resolver las integrales definidas. Cualquier integral definida que nosotros tengamos, por ejemplo, integral, digamos, de desde 2 hasta 5, por ejemplo, ya de x al cubo de x, entonces aplico el teorema fundamental. Entonces el teorema fundamental, la primitiva es x a la 4 sobre 4 y la voy a evaluar entre 2 y 5. Primero lo evalúo en 5 y me quedaría 5 elevado a la 4 sobre 4 menos, y luego lo evalúo en 2 y me quedaría 2 elevado a la 4 sobre 4 y calculo su resultado. Entonces, de esa forma es como vamos a desarrollar nosotros las integrales definidas. Lo que voy a hacer ya para finalizar este video es resolver unos ejemplos, pero no de resolver integrales definidas, sino lo que vamos a hacer es calcular algunos límites. Entonces, y para eso vamos a utilizar las sumas de Riemann y el teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a colocar aquí como unos ejemplos, calcular los siguientes límites. Entonces vamos con el primero de ellos. Entonces el primero de ellos es el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n más 1 sobre n más 1 más 1 sobre n más 2 puntos suspensivos hasta llegar a 1 sobre 2n menos 1 y 1 sobre 2n. Entonces, uno pensaría que si yo calculo el límite a cada término, pues cada uno de estos tiende a 0. Y si yo sumo 0 infinitas veces, el resultado me daría 0. Entonces, un error común sería decir que ese límite vale 0. No es así. Este límite no da 0. Da un valor diferente a 0. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer entonces para tener en cuenta cómo calcular ese límite? Entonces, para eso, pues lo que voy a hacer es transformar esta suma infinita que tengo aquí en una suma de Riemann. Para eso lo que tengo que mirar es qué es lo común entre cada uno de estos términos. Entonces, si nosotros observamos esta suma que tengo acá dentro del límite, este sería 1 sobre n.
el siguiente tengo 1 sobre n, en el siguiente también tengo 1 sobre n, y entonces por lo tanto los últimos también los expreso como 1 sobre n y 1 sobre n. Entonces en el primero, para que me quede el mismo, lo que voy a hacer es aumentarle 0. En el siguiente ya sabemos que es más 1. En el siguiente sería más 2. El siguiente más 3, más 4, más 5. Y aquí tendría que aumentarle, para que me dé 2n menos 1, tendría que aumentarle n menos 1. N más n menos 1 me da 2n menos 1. Y en el último le aumentaría n. Y entonces sí me daría el 2n. Por lo tanto, esto lo puedo expresar como una sumatoria. Entonces, ¿qué sumatoria va a ser? Pues va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de 1 sobre n más i. ¿Sí? Entonces, cuando i vale 1, perdón, aquí tendríamos que empezar en 0. En 0. Cuando i vale 0, entonces me quedaría 1 sobre n. Cuando i vale 1, me quedaría 1 sobre n más 1. Cuando i vale 2, 1 sobre n más 2. Y así sucesivamente hasta llegar cuando es n, que quedaría 1 sobre n más n, que el resultado me da 1 sobre 2n. Muy bien, entonces ahora, el objetivo es esto, escribirlo como una serie, como una suma de Riemann. Entonces una suma de Riemann tiene el delta x. Entonces en este caso lo que voy a hacer es quitar este n. Este n tengo que colocarlo acá. Recuerden que delta x es b menos a sobre n. Entonces el n tiene que quedar en el denominador. Lo que voy a hacer es sacar este n acá. Entonces, ¿cómo lo saco acá? Sacarlo factor común en el denominador. Entonces me quedaría límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual 0 hasta n de 1 sobre. Entonces aquí saco factor común n, entonces me queda 1 más i sobre n. Y como lo saqué de factor común, entonces acá me va a quedar el 1 sobre n. Entonces noten que ya este que tengo aquí, este va a ser el delta x. Para nosotros entonces delta x va a ser 1 sobre n. ¿Y quién va a ser c sub i? C sub i, si quieren, lo toman todo este, o si no, lo toman únicamente este, el que ustedes deseen. Lo podemos tomar. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, tomando c sub i sobre n. Entonces, recuerden que la forma de c sub i es a más delta x por i. Entonces, delta x por i, pues es este i sobre n. Entonces, vamos a decir aquí, sea delta x 1 sobre n y c sub i sería i sobre n. Entonces, ¿qué nos quedaría? Haciendo delta x. Entonces, el límite que teníamos, entonces voy a escribirlo de nuevo, el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual 0 hasta n de 1 sobre 1 más i sobre n por 1 sobre n no es más que el límite cuando n tiende a infinito de la suma de igual 0 hasta n de 1 sobre 1 más c sub i, y esto por delta x. Entonces aquí voy a hacer un cambio simplemente de color para que ustedes lo noten. Este sería el c sub i y acá tenemos el delta x. Tengo que escribir ahora quién es la función. Entonces esto lo debo escribir ya como una integral. Entonces, ¿qué integral es esta?
esta no es más que la integral. Entonces, ¿quién es la función? La función es f de c sub i. Este de aquí, todo esto de aquí es f evaluado en c sub i. Entonces, f evaluado en c sub i me dio 1 sobre 1 más c sub i. Por lo tanto, la función tiene que ser 1 sobre 1 más x, porque el x lo he cambiado por c sub i. El delta x viene a ser de x. Entonces, noten que simplemente donde está c sub i, cambio por, perdón, donde está c sub i, donde estuvo c sub i, cambio por x. Y este delta x, en lugar de escribir delta x, escribo de x. Ahora, los límites de integración. ¿Quiénes son los límites de integración? Entonces, como delta x es 1 sobre n, entonces los límites de integración, entonces noten aquí, miren, c sub i era a más delta x por i. Delta x es 1 sobre n por i. Y esto es i sobre n, nos dio del c sub i. C sub i nos dio i sobre n, mírenlo aquí. I sobre n nos dio c sub i. Por lo tanto, de aquí concluimos que a debe valer 0. Entonces, el límite inferior es 0. Y como delta x era b menos a sobre n, y ya tenemos que a vale 0, entonces para que nos dé el 1 sobre n, que es delta x, entonces el b tiene que valer 1. Entonces, esa sería la deducción. Por lo tanto, entonces ya tenemos que ese límite es equivalente a esa integral definida. Calculamos esta integral. Entonces sabemos que esta función tiene una primitiva. ¿Quién es la primitiva? El logaritmo natural del valor absoluto de 1 más x. Y esa la vamos a evaluar entre 0 y 1. Entonces, ¿esto qué nos daría? Logaritmo natural de 1 más 1, 2, menos logaritmo natural de 1. Que esto sabemos que nos da 0, por lo tanto el resultado es logaritmo natural de 2. Así, entonces concluimos que ese límite que nos dieron al inicio, límite cuando n tiende a infinito, de 1 sobre n más 1 sobre n más 1, puntos suspensivos, más 1 sobre 2n menos 1, más 1 sobre 2n, este límite vale logaritmo natural de 2. Ahora, aquí, ¿qué pasaría si nosotros, voy a hacerlo aquí con otro color para que ustedes lo vean, qué pasaría si yo hubiese tomado, en lugar de tomar c sub i, en lugar de tomar este c sub i, tomo como c sub i todo esto? Entonces, si tomamos como c sub i 1 más i sobre n y delta x 1 sobre n, entonces la función f de x, ¿quién sería? 1 sobre c sub i, es decir, sería simplemente 1 sobre x. Entonces, ¿quién nos quedaría la integral? La integral nos quedaría integral de 1 sobre x de x, y los límites de integración serían, este sería el a, que valdría 1, y como la diferencia b menos a vale 1, entonces el límite superior sería 2. Y noten que esta, miren, la primitiva es logaritmo natural de x evaluado en 2, logaritmo de 2, menos, y evaluado en 1, logaritmo de 1. Este vale 0, el resultado me sigue dando logaritmo de 2. Entonces no importa a quién yo defina como c sub i. El resultado siempre va a ser el mismo. No importa quién tome la función, quién tome c sub i, quién tome el valor de a, quién tome el valor de b. El resultado me debe dar el mismo valor.
Y para finalizar, entonces les dejo también otro ejercicio para que ustedes lo desarrollen de la misma forma. Entonces, como un ejercicio, resolver el siguiente límite. Límite cuando n tiende a infinito de n sobre 1 más n cuadrado, n sobre 4 más n cuadrado, n sobre 9 más n cuadrado y hasta llegar a 1 sobre 2n. Entonces hacen lo mismo. También este límite parece ser que diera 0 todo. Entonces la suma, el resultado me daría 0, pero no va a dar 0. Entonces también ustedes para que lo resuelvan. Entonces, respuesta. ¿Cuál es la respuesta a eso? El resultado de esto debe dar pi cuartos. Entonces ustedes lo comprueban.